virtualidad de por medio, cuando recién estamos empezando a construir un vínculo o a conocernos como comunidad de la materia, ¿no? Eh, y que son pocas las clases, eh, pero me parece impensado, o por lo menos no es la propuesta esta de sentarme 2 horas a decir lo que tengo que decir y a ustedes escuchar, porque si no, eso lo grabamos, lo subimos a un audio, eh, lo subimos a la pantalla, al aula virtual y listo, ¿no? Entonces, digo, uno después se queda pensando ese proceso, ¿no? De qué es lo que pasa en la construcción de ese vínculo pantalla de por medio, y, y bueno, si bien no fue demasiado el tiempo que estuvimos, lo sentí como inicialmente con distancia y alejamiento, y finalmente cerrando con una participación eh, que me parece que fue interesante. Pero bueno, pensando también en esa participación, me di cuenta que ahí una de las compañeras, que no sé si la veo ahora, decía, ¿cómo hacemos con esto? No, creo que no, y no sé si no la llamaba Marcela. ¿Puede ser, Marcela? Marce, sí, se está conectando. Ah, bueno, la esperamos. Porque, digo, quedó ahí como inconcluso. Dije, después lo continuamos y no lo continuamos. Eh, Esto de cómo hacemos, ¿no? Para llegar al territorio y tratar de trabajar con esta perspectiva de comunidad, de estrategia, de planificación estratégica. Marcela, te estoy contestando a vos a tu pregunta de ayer, ¿cómo hacemos para llegar, hola, cómo hacemos para llegar al territorio y que no entiendan o no crean o no sientan fundamentalmente esto de que venimos con nuestra mochila de saberes profesionales a decirles qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, digo, en ese momento creo que no terminamos de, sí, de comentar o de construir la propuesta, ¿no? Y digo, siempre las intervenciones profesionales tienen, o nuestra integración a un territorio tiene distintas etapas, ¿no? Entonces, digo, habitualmente, digo, y esto por ahí conectándolo mucho con la carrera que dirijo, eh, digo, ¿por qué? Y porque la especialización en abordaje de problemáticas sociales en el ámbito comunitario fue pensada como una política pública financiada por el Ministerio de Desarrollo Social con un proceso de formación de 2 años. Ese proceso de formación de 2 años implicaba la posibilidad, o habilitaba la posibilidad de que profesionales se inserten en los centros de integración comunitaria durante 2 años a formarse con una concepción teórica importante, pero fundamentalmente a generar ese proceso de inserción territorial para, no solamente, digo, la carrera tenía justamente esos 2 ejes de formación profesional, pero fundamentalmente de participación social en el territorio, de promover la participación social en el territorio, de invitar a las distintas organizaciones sociales a que formen parte de esos centros de integración comunitaria y que generen procesos de organización social, o que visibilicen esos procesos de organización social, o que fortalezcan esos procesos de organización social, ¿no? Digo, esto que se inició en el 2006 como parte de la carrera de especialización en abordaje, tiene que ver justamente con una metodología de intervención social multidisciplinaria, porque en la carrera participaron y hoy participan profesionales de distintas disciplinas, pero además, fundamentalmente, tiene que ver con la posibilidad de pensar las estrategias
en el territorio, no solamente entre profesionales, sino fundamentalmente con la comunidad organizada o en vías de organización. ¿Y eso qué quería decir? Llego al centro de integración comunitaria, mochila al hombro, a explicarles qué es lo que tienen que hacer. No, siempre hay un proceso de inserción, ¿no? Que no es inmediato, que lleva tiempo, que tiene que ver con la construcción de vínculos. Y esa construcción de vínculos reconoce esa comunidad que ustedes tanto analizaron con Nati, pero fundamentalmente ese territorio que empezamos a describir ayer, ¿no? Esa dimensión de comunidad ligada al espacio territorial geográfico, donde además se incorporan justamente esas características de eh, particulares de ese lugar, diferentes a otras, ¿no? Y que reconstruimos con esa comunidad con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces no es que llegué con la mochila así, tengo una mochila justamente de estrategias metodológicas, que ¿qué implicarán? Y seguramente en principio, ¿no? Recorrer, observar, caminar, presentarme como parte de un equipo profesional, reconocer y empezar a generar digo, entrevistas mediantes, grupos, reuniones, digo, en muchos de los lugares donde se desarrolla, bueno, la especialización tenía distintas sedes, siempre con docentes de la Universidad Nacional de Lanús, ¿no? Pero dividida en regiones, entonces el NOA, el NEA, el centro, la Patagonia, eh, las características de cada uno de esos lugares era diferente. Y en muchas de las regiones, los espacios de construcción de vínculos tenían que ver con las fiestas populares de cada uno de los lugares. Y en muchos casos, digo, seguramente ustedes vivieron esto de recorrer el barrio o participar de actividades recreativas, deportivas, fiestas populares en distintos barrios, porque es casi la forma de vincularnos, ¿no? De empezar a conocernos, de generar esa relación que nos permite eh, generar el vínculo en el sentido de generar confianza, de proponer y ser escuchado, ser reconocido como un integrante que trabaja y transita esa comunidad, ¿no? Y la forma es la participativa, ¿no? La de poder pensar con los otros. Así que ese es el sentido que tiene o ese es el criterio, ¿no? No es en lo inmediato, no llego a decirles qué y cómo, y con distintas estrategias que iremos desarrollando en la clase de hoy y que son solo algunas de las estrategias, no todas, ¿no? Pero para eso por ahí también ustedes tienen experiencias para aportar sobre el tema, ¿no? Seguramente han tenido y han atravesado en estos años de ejercicio profesional inserciones eh, en distintas organizaciones, pero en distintos barrios o comunidades. Y seguramente en cada una es diferente, ¿no? No es lo mismo iniciar un trabajo en el corazón de la ciudad de Buenos Aires que iniciar una tarea en Caraza o en Chingolo. Eh, pero eso tiene que ver justamente con las características del lugar, y las características del lugar tienen que ver con las características de la población, con las subculturas, con la forma y la modalidad en la que desarrollan su vida cotidiana, ¿no? ¿Contesté más o menos a tu pregunta, Marcela? Sí, bueno. ¿Pudieron ver algo del texto de Velázquez y Molina? No lo creo.
Yo hice, digamos, una pasada general, o sea, que lo haya leído al detalle las 50 hojas, no, pero sí hice como un pequeño punteo de los títulos inicialmente y un poco una revisión gruesa porque tiene muchos conceptos, muchísimos, los divide y los subdivide en otros. Tiene muchos autores además, o sea, y bueno, la forma tenía cuadritos acá, allá, entonces sí me iba ubicando como en los resumencitos que ponía. Pero sí me pareció interesante porque además tenía ejemplos. Vi que ponían ejemplos de chicos de la comunidad que hablaban como desde lo que ellos habían sumado. Así que sí, me pareció interesante. Como te digo, una pasada, pero sí me pareció. El de Carballeda sí no lo alcancé a revisar, pero este sí. Bueno, ese texto de Velázquez y Molina fue escrito justamente como material para la especialización y en abordaje comunitario y actualizado con experiencias de los estudiantes, todos profesionales, transitando su formación en la especialización en abordaje comunitario. Por eso es lo que Marcela refiere de experiencias en el relato, porque son estos estudiantes que cuentan cómo vivieron, cómo sintieron, cómo construyeron, cómo aportaron a esa cohesión de la comunidad en pos de pensar proyectos que pudiesen compartir y me parece que está bueno de los relatos es oponerse cuando habla de los SIC, son los centros integradores comunitarios, y cuando relata las experiencias son tomadas de aquellos espacios de trabajo que eran los seminarios de integración donde los estudiantes que estaban haciendo su carrera de posgrado, hacían su inserción de formación en servicio. Esa formación, digo, tenía justamente en esos 2 años una primera etapa de inserción, un proceso de construcción colectiva de ese estado de situación o diagnóstico del que hablábamos ayer, ¿no? Y eso era, digo, parte de la formación, pero justamente era parte del proceso de construcción, de fortalecimiento con esa comunidad, porque ese estado de situación no lo construía ni el psicólogo, ni el trabajador social, ni el médico comunitario en soledad, ¿no? Retomaba todo aquello que se había construido previamente con y en esa comunidad, invitaba a los referentes de las organizaciones sociales a participar, generalmente con estrategias diferentes y con espacios rotativos para la reconstrucción del estado de situación de esa comunidad, e iniciaban ese proceso de pensar juntos qué pasaba en ese espacio. Y una de las experiencias relatadas ahí creo que es la de San Javier, ¿no, Marcela? Vos que la viste. Y digo, es interesante porque justamente San Javier, el cerro San Javier en Tucumán, muy cerca de San Miguel de Tucumán, pero con una ubicación de difícil acceso, sin escuela secundaria en ese momento en el cerro. Sí. Ellos, perdón, ellos hablan ahí como de algo que ellos refieren como de categoría de la población involucrada, cuando empiezan a describir lo que vos estás diciendo de San Javier, que me llamó poderosamente la atención, o sea, categoría de la población involucrada, y empiezan como a referir como el acercamiento, cómo hacían las intervenciones colectivas. O sea, esa parte práctica da bastante claridad. Los conceptos iniciales un poco uno anda ahí medio perdido, pero bueno, cuando llega a esa parte te va dando como claridad de cómo y de qué pensaba la población y de qué pensaban ellos, como la finalidad o el sentido del conocimiento que llevaban, como que lograba llegar a la acción y como impactar ese tipo de organización comunitaria y social. La verdad que muy interesante cuando uno llega a la parte del cerro, de que llega ahí, porque bueno, logra aterrizar, digamos, bastante los conceptos. Así que sí, la delimitación que hicieron también me llamó poderosamente la atención, porque
hacen como unas características para poder delimitar la población. O sea, bueno, va uno como recordando muchas cosas. O sea, cuando estás ahí vas viendo cosas que haces en lo cotidiano, que has hecho en algún momento. Así que la verdad que como la intervención-acción, referían ellos también, o sea, no, muy interesante. Perdón la interrupción, pero bueno, se me vino No, a la no, mente. esa es la idea. Me anima mucho que hables, Marcela. Bueno, nada, la idea es que ustedes lo puedan mirar y sobre todo, digo, pensando que la semana que viene vamos a tener viernes y sábados clases y que si hay algo sobre los textos fundamentalmente de Carballera y de esto, y de Velázquez y Molina, que a ustedes les parezca que no está claro o que no es pertinente o que sí es pertinente pero no se terminó de cerrar, si ustedes le dan una lectura en el transcurso de la semana, lo podemos conversar, trabajar. Digo, ¿por qué esto? Y porque nosotros en territorio somos el enlace entre ese primer análisis más conceptual y teórico sobre la comunidad y eh, la institución enmarcada en ese territorio, ¿no? Digo, comunidad, territorio, instituciones, para pensar qué, para pensar las intervenciones aisladas, no, las intervenciones en esta perspectiva social, pero fundamentalmente comunitaria. Entonces, digo, somos el tránsito entre un eje y el otro, pero en el que jugamos justamente nuestro ejercicio profesional. Eh, Así que me gustaría que si quedan, podemos si quieren en el eje de territorio, generar un foro de consultas para que si ustedes tienen dudas o consultas específicas las podamos preparar en el transcurso de la semana para trabajar el viernes próximo. Si quieren, lo podemos hacer. Bueno, yo quiero... ¿Sí? Andrea. A mí un poco de ruido, como Sí. que siento que cuando se habla de territorio se habla de comunidad, como que se da por sentado que al haber un territorio hay una comunidad. Y en base a lo que vimos con Natalia me hace mucho ruido como eso, cómo se articula una cosa con la otra y que, no sé, que las personas vivan en una misma tierra no garantiza que haya una comunidad. No, justamente nosotros trabajamos en el territorio, o asumimos, reconocemos el territorio como diferente al concepto clásico de comunidad, porque en ese territorio hay diferentes actores sociales con intereses diferentes, con poder diferenciado, y con los que tenemos que trabajar construyendo lazos que permitan pensar, discutir, debatir y fundamentalmente generar consensos que habiliten las intervenciones sociales, ¿no? En muchos de los casos trabajamos ligados a la implementación de políticas públicas que solamente pueden llevarse adelante en función de ese entramado construido en ese territorio, buscando un acercamiento con las distintas organizaciones sociales y con las distintas instituciones de ese territorio, ¿no? No son sinónimos. Muchas veces los territorios tienen, incluso en un mismo territorio, diversidad o heterogeneidad de actores sociales, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Miramos hacia otro lado? ¿Tratamos de construir con los otros una posibilidad de generar uno podría decir conciencia crítica, teoría crítica, reconocimiento de ese lugar? ¿Qué es lo que nosotros intentamos o pensamos cuando hablamos de eh, garantizar derechos? Derechos que han sido vulnerados, cuando pensamos en conceptos ligados a la justicia social, cuando pensamos en conceptos ligados a la equidad, cuando pensamos en políticas públicas distributivas. Digo, lo tenemos ahí como el horizonte
como nuestro horizonte profesional, nos sentimos parte, digo, partamos de esto, nos sentimos parte de una comunidad profesional. ¿Sí o no? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Ayer cuando hablabas, a mí me iban surgiendo varias preguntas. Sí. Yo no tengo experiencia en el laburo en y con la comunidad. Trabajo en el Hospital Moyano desde el 2005. Y no me siento parte de la comunidad del Moyano, si se puede llamar comunidad en realidad. Me surgía cuando vos hablabas de preguntar si se puede pensar a la institución Moyano, en este caso, como un territorio, y a su vez, cada servicio de internación funciona de forma autónoma. El concepto de islas, si eso también se podría pensar como un territorio. Y también me acordaba, en los meses de enero y febrero, hubo cierto movimiento en el Moyano y en los 4 monovalentes de Cava, en realidad, sobre la situación de que en agosto, según la ley de salud mental, había que presentar un proyecto de transformación, que hasta agosto había tiempo. Ya veníamos con poco tiempo en realidad. Los primeros movimientos que hubo adentro de la institución fueron gremiales y en relación a unirnos para evitar que cierren la institución. Luego se pasó como también convocando otros gremios a pensar, bueno, vamos a repensarnos porque nos guste o no la ley, hay que presentar algún proyecto desde las bases antes que lo presenten desde la Dirección General de Salud Mental de Cava. Lo primero que surgía era como propuesta proponer un hospital general, porque tenemos varios servicios de médica clínica. Pero nunca nos pensábamos en relación a las necesidades del territorio del barrio, Barracas, a ver si era necesario un general, teniendo al Argerich, teniendo al Pena. Bueno, después surge en realidad desde la Dirección General de Salud Mental como propuesta un proyecto de un polo de salud mental, especializado en salud mental, algo así, uniendo los 3 monovalentes, Borda, Moyano, Tovar. De hecho, habían pensado en cortar Bransen, que es la calle que separa Borda de Moyano, o hacer un puente, bueno, una cosa media loca. Que eso tampoco cumple con lo que propone la ley. Hubo un reclamo de los trabajadores de poder ser partícipes de ese proyecto o de otro, porque no habíamos sido convocados. Ni el personal, ni mucho menos los usuarios, familiares. Bueno, después todo eso quedó en la nada a partir de marzo. Pero no se trabaja con el barrio de Barracas. Si uno arma redes es por una cuestión personal. De hecho, tenemos un CESAC a unos metros que está en el Rawson, y a veces repiten prestaciones, talleres. Por ejemplo, desde el Moyano no se sabe que hay un psiquiatra ahí, o que hay un servicio de salud mental, y algunos talleres de consultorios externos también se dan ahí. Bueno, y también algunos profesionales pueden llegar a pensar que el territorio del Moyano es toda la nación, porque si bien es un hospital que pertenece a Cava, pero derivan de todo el país, entonces también algunos pueden llegar a pensar que el territorio es todo el país. Bueno, no sé, eran preguntas que me iban surgiendo, si se puede pensar territorio dentro de la institución y a su vez cada servicio por cómo funciona.
Sí, sin duda yo creo que se puede pensar territorio, porque fundamentalmente en tu relato aparece esto de la diversidad de actores dentro de la misma institución y también la Y con diversidad. intereses ni te cuento. Bueno, yo te iba a decir eso justamente, y también la diversidad de intereses, ¿no? Incluso cuando vos comentás, no fuimos tenidos en cuenta, no fuimos escuchados al momento de generar los requerimientos para modificaciones o para la ley, o para, digo, estás de alguna forma poniendo de manifiesto o demandando esto de otros tomaron decisiones sin escuchar a cada una de las partes, ¿no? Me parece que ahí entender la organización social como la base para poder generar las demandas, me parece que es esencial, ¿no? Digo, el texto justamente que les proponía para hoy, que tenemos ahí un PowerPoint para compartir, de Velázquez y Molina, lo que hace es un recorrido histórico, ¿no? Sobre cómo la forma de organización social en la historia nos permite generar esos procesos de acción social, ¿no? Digo, lo que intentamos entender al pensar el territorio en función del espacio geográfico, pero no únicamente del espacio geográfico, sino de cómo la organización social genera la acción social, ¿no? Digo, si no, reconocemos casi la naturalidad de los hechos, pensamos que los hechos sociales son producto de acciones divinas o de la decisión de un iluminado, de un carismático, de un líder, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es pensar y analizar los procesos en función de entender, comprender que la organización social, la organización implica la posibilidad de pensar acciones sociales que lleven adelante cambios profundos, digo, fundamentalmente cambios, profundos, menos profundos, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, se verá y dependerá de esa acción social. Nosotros intentamos pensar el territorio y la organización social en ese territorio. Digo, cuando hablamos de la comunidad UNLA, hablamos de la universidad sola, y la universidad está directamente relacionada con diferentes actores sociales, dentro y fuera de la universidad. Y con el hospital pasa algo similar, digo, no es exactamente hay alguien esperando. Digo, no es lo mismo que trabajar en el centro de salud del barrio, ¿no? Porque la relación, la vinculación, la internación o la externación de los pacientes es diferente y las posibilidades de entrar, salir también son diferentes. No soy de todos modos una especialista en el tema, pero me imagino que poder pensar en la vinculación no solamente del hospital con el exterior, sino fundamentalmente de los diferentes actores del hospital, donde están los pacientes, pero también están las diversas profesiones que realizan su intervención profesional en el hospital, las autoridades municipales, provinciales, nacionales, los efectores de otros servicios dentro del hospital. No, me parece que es una situación absolutamente compleja, pero que debería tener a todos esos actores en debate, en discusión, y no únicamente esos actores, porque yo creo que se juegan otros intereses materiales, pero también simbólicos, ¿no? Con el resto de la población, y ya no solamente de la ciudad de Buenos Aires, porque justamente, como vos mencionabas, es un hospital que alberga pacientes de todo el país, ¿no? Digo, compleja situación, posible de pensar sin dudas, pero complejo de debatir, porque también digo, ¿cómo construimos nosotros en general
las mesas de debate o de discusión. Y necesitamos escuchar las voces de quienes transitan ese espacio y lo conocen porque trabajan, y también necesitamos escuchar las voces de aquellos que tienen expertise en el tema, ¿no? Digo, y es algo que habitualmente hacemos cuando trabajamos en distintos espacios de construcción de tramas sociales en el territorio. ¿Y qué estoy diciendo? Bueno, yo no soy una experta en medio ambiente, pero sí tengo alguna especialidad en metodología de la intervención. Y entonces, cuando trabajo en un territorio y lo que se está tratando tiene que ver con la contaminación ambiental, la recolección de los residuos, y estoy viendo cómo esas consecuencias del riachuelo contaminado traen directa e inmediatamente problemas a la población con la que estoy trabajando. Y digo, yo que transito todos los días ese espacio, lo puedo expresar, pero aquellos que tienen la expertise en el tema en particular, podrán ser invitados. Digo, es casi como parte de ese rol de promotor comunitario, abrir el juego a convocar a cada uno de esos actores con diferentes intereses a discutir o a debatir dentro de una mesa de trabajo que tenga la fortaleza de poder poner en agenda de gobierno el tema. No es sencillo, por supuesto que no es sencillo, y cuantos más intereses económicos hay, más difícil es, justamente porque digo, forma parte de la hegemonía, del poder hegemónico, ¿no? De lo que se construye ahí en esa construcción de lo que nos transmiten como el sentido común, ¿no? Y eso está atravesado por los medios de comunicación, por los distintos intereses. Digo, de construir eso es casi como un ejercicio que implica distintas disciplinas para poder pensar por qué lo que nos llega de esta forma, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y qué piensan sobre eso? Bueno, vamos a compartir en la pantalla un PowerPoint sobre el texto de Velázquez y Molina. Si lo encuentro. No. Un minuto, ¿me pueden dar un minutito? ¿Sí? ¿Nos podemos tomar un minutito? 2.
¿Y qué es eso? ¿Por qué seguro? Fíjate. Y fíjate de llave. No, Carlito, ya te lo vas a interpretar como tú, claro. Hola, ya estoy, disculpen, pero estoy desde temprano con el mate y aproveché a hacerme una corridita al baño. Bueno. Digo, traigo esto para compartir algunos conceptos que atraviesan en el recorrido de Velázquez y Molina la idea de organización social y promoción comunitaria, ¿no? Digo, pensando en cuáles son las estrategias que nos damos como parte de los equipos para poder pensar cuál es el camino o el recorrido para que esos problemas con los que estamos trabajando dejen de ser situaciones individuales y en nuestra posibilidad de pensar ese paso de lo individual a lo colectivo se conviertan en cuestiones que den lugar a pensar propuestas comunitarias, propuestas colectivas, que generen cambios, no en lo inmediato a lo mejor, pero sí en el largo plazo o en un mediano plazo para, digo, nosotros cada vez que hablamos de comunidad lo que pensamos es en justamente ese entramado que pueda proyectar nuevos horizontes en el que el proceso promueva mayor autonomía y fundamentalmente esa idea de emancipación social, ¿no? Ellas atraviesan esa propuesta
de las necesidades sociales y las prácticas de las organizaciones comunitarias, tratando, intentando, buscando dar respuestas, en algunos casos como soporte biológico, cuando pensamos cuando pensamos en los comedores comunitarios, cuando pensamos en los centros de salud, pero también si pensamos en eso como parte de un proceso comunitario y en el fortalecimiento de un entramado, estamos pensando en otro tipo de organizaciones sociales que formen parte de esa red o de esa organización que permita pensar en términos o en criterios de autonomía y de emancipación social. Bueno, y la pregunta sobre si esas redes están agotadas, y esto de las preguntas sobre si las redes sociales están agotadas, digo, por ahí es una pregunta que hoy nos podemos hacer más que nunca, ¿no? Porque justamente las redes sociales están más activas que nunca, y no me refiero a las redes vía internet, sino a la organización social en los territorios, dando respuestas en momentos de crisis reiteradas, ¿no? Digo, en esos momentos de crisis es donde la comunidad logra organizarse justamente ante las necesidades, ¿no? Las dos autoras, Velázquez y Molina, explican justamente la relación y la vinculación que existen entre los actores sociales y la acción colectiva, ¿no? Y para mencionar esto, lo explican con tres hipótesis, ¿no? Toman a Garretón como autor base para explicar a los actores sociales y a la acción colectiva. Ellos hablan o él, porque ellas hablan en función de lo escrito por Garretón, de un cambio en el tipo societal, ¿no? Y dicen que se pasó de una sociedad industrial, de Estado-Nación, trabajo en construcción del Estado Nacional, o sea, una sociedad política, a una sociedad postindustrial, globalizada, donde los denominadores comunes tenían que ver o tienen que ver con el consumo, con la información y con la comunicación. La segunda hipótesis sobre la relación entre organización, actores sociales y acción social, tiene que ver con el paso del paradigma clásico que veía en la posición estructural el elemento determinante en la conformación de la acción colectiva y los actores sociales, que ¿qué era esto de la posición estructural como determinante? Fundamentalmente la pertenencia a una clase social, ¿no? Esa es la posición en la estructura social, y eso también es una hipótesis de organización de esa sociedad. Y si tengo tierras y vivo de la agricultura y soy arrendatario y alquilo mis tierras, y probablemente mi pertenencia, mi sentido de pertenencia, de construcción de identidad, mi discusión y mi disputa por intereses tenga que ver con ese espacio que ocupo en ese lugar determinado, ¿no? Digo, que fue también lo que constituyó a esa organización de trabajadores luchando en función de sus intereses como trabajadores a mediados del siglo pasado. Entonces decía que justamente esa segunda hipótesis habla de ese paso, ¿no? Del paradigma clásico que veía en la posición estructural el elemento determinante en la conformación de la acción colectiva y los actores sociales, a otro síntesis de diversas interpretaciones, ¿no? Productos de cambios estructurales y culturales en el mundo y la región, configurando la acción colectiva fundamentalmente a través de 4 ejes, ¿no? ¿Y cuáles son esos 4 ejes? Que dan lugar a la formación de diferentes actores sociales.
Una, la democratización política, fundamentalmente en todo el continente latinoamericano, década del 80, la democratización social o lucha contra la exclusión y por la ciudadanía, la reconstrucción y reinserción de las economías nacionales o la reformulación del modelo de desarrollo económico y la redefinición de un modelo de modernidad. No, digo, ese concepto, esa perspectiva, esa militancia en una organización política o en una organización en lucha por los derechos humanos o en una organización trabajando por generar condiciones de equidad, producto de la desigualdad que vemos emergente al atravesar nuestro ejercicio profesional, es la que hace que se constituyan en actores sociales determinados grupos que dejan de ser individuos aislados atravesando su ejercicio profesional para constituirse en un grupo o un colectivo representando o trabajando para generar condiciones que garanticen el acceso a aquellos derechos que fueron vulnerados, ¿no? Con el trabajo social es muy... es a veces como para compartir la experiencia. Saben que el Día del Trabajador Social era el 2 de julio. ¿Hay trabajadoras sociales acá? Sí, yo. Bueno, así que sabes la historia del paso del 2 de julio al 10 de diciembre, ¿no? Como Día del Trabajo Social. De los derechos humanos, sí. Bueno, pero justamente porque como colectivo empezamos a sentirnos incómodas con esto de la idea de asociar nuestro día al día de la visitación de la Virgen, ¿no? El 2 de julio tenía que ver con una historia religiosa y justamente la profesión estaba asociada casi a la idea del voluntariado, de la filantropía, ¿no? Y sin embargo tardamos muchos años en decir, bueno, nosotros nos reconocemos como colectivo luchando para garantizar derechos, ¿no? Entonces, más allá de que estemos repartiendo la chapa o trabajando en la inscripción de familias para garantizar la seguridad alimentaria, el objetivo, la visión que tenemos sobre nuestra intervención profesional es más amplia, ¿no? Tiene ahí en el horizonte, como decimos, la idea de generar procesos emancipatorios. Entonces nos reconocemos como parte de ese colectivo, justamente en lucha, por ejemplo, contra la exclusión, por la ciudadanía. ¿Se entiende hacia dónde va el concepto? Cómo esa idea de actores sociales se construye y se reconstruye permanentemente pensando la relación entre actor social y organización social. ¿Organización social para qué? Para generar acciones sociales. Esas acciones sociales son las que fueron cambiando en la historia en función de cómo se ha dado esa organización social en la historia. ¿Se entiende? Me van parando, si no, o van aportando lo que crean conveniente. La tercera hipótesis habla de una doble matriz de actores y acción colectiva. La matriz constituyente político-céntrica fue reemplazada por el intento de cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina, y la matriz configurada en actores ligados a proyectos históricos y estructurales y a la política pasó a una matriz de actores centrados en niveles sociales y culturales. ¿Y cómo lo podemos explicar eso? Y a mediados del siglo pasado hablábamos de los trabajadores considerados y constituidos sujetos políticos, organizados, fundamentalmente organizados en asociaciones sindicales, gremiales. Se los veía con una perspectiva política ligada al movimiento justicialista o peronistas, ¿no? Digo, esa relación, si hoy la pensamos como organización social,
se desintegró por diversos factores, ¿no? Uno podría pensar en cómo influyó en esto el proceso del neoliberalismo en toda Latinoamérica, el proceso de desindustrialización, fundamentalmente las dictaduras militares que disciplinaron, fragmentaron, rompieron, generaron el temor a la organización, a la organización social. Eso fue justamente transformándose en el transcurso de estos años a poder ver, observar que la organización social está más fragmentada y ligada a actores que construyen su identidad o que se reconocen como tales o como se reconocen como parte de una estructura que tiene que ver con cuestiones sociales y culturales. Incluso reconociéndose pocos como actores políticos, ¿no? Casi con la incomodidad, cuando nosotros interpelamos a los estudiantes en la universidad y decimos, bueno, la universidad tiene una gestión compartida entre distintos claustros porque los estudiantes tienen representación en los consejos departamentales, en el consejo superior, son actores y sujetos políticos, y pocos son los que se reconocen como parte, como parte de ese espacio como sujetos políticos, justamente, ¿no? No reconocen la representación que tienen. Y creo que en la vida cotidiana nos pasa algo similar. Delegamos nuestra representación y tenemos poco de participación como sujetos políticos. Bueno, las autoras hablan del movimiento social y el concepto se desplaza en torno a dos posturas. La visión que representa la acción colectiva como respuesta a tensiones específicas y se orienta a resolver esa contradicción, y por otro lado el movimiento social visto como portador de un sentido de la historia, ¿no? Que es lo que intentamos, ¿no? Pensar en ese horizonte que genere cambios en esa historia. Entonces las autoras hablan ahí del movimiento social con mayúsculas y los movimientos sociales con minúsculas, ¿no? El movimiento social como orientado a un nivel histórico estructural y definiendo su conflicto central, y los movimientos sociales que serían los actores concretos que se mueven en los campos del mundo de la vida. ¿Qué traemos nosotros esto? Porque cada una de nuestras intervenciones sociales, reconociendo diferentes actores sociales, tiene un horizonte que genera seguramente en lo inmediato algún tipo de articulación con esos movimientos sociales para pensar ese otro movimiento social con mayúsculas que nos permite pensar en los pensar para no perder la perspectiva de nuestro fin último, ¿no? La posibilidad de volver a los estudios de posgrado, creo que lo que nos permite, entre otras cosas, es reflexionar y repensar sobre el sentido, ¿no? de las profesiones y de la estrategia para soñar un mundo distinto, o un país más equilibrado, más equitativo, donde la intervención empieza a cobrar sentido. Nosotros, trabajé mucho fuera de la universidad, en esos espacios en los que la demanda inmediata sobre problemáticas sociales generaba poco tiempo para pensar cómo cada una de esas acciones tenía un fin último, ¿no?
me parece que esto de volver a poner en tensión la teoría y la acción cotidiana nos permite generar nuevas posibilidades, ¿no? Bueno, las autoras dicen ahí que se diferencia el movimiento social como un tipo de acción colectiva diferentes de otros, como las demandas y las movilizaciones, y empiezan a trabajar la idea de participación social, ¿no? Si nosotros estamos hablando de actores sociales, de organización social, es porque pensamos que enmarcados en esa planificación estratégica, necesitamos, queremos, compartimos la propuesta de la participación social como parte imprescindible, necesaria de esa estrategia de intervención comunitaria. Entonces ellas toman ahí diferentes autores para hablar de la participación social. Y, por ejemplo, Giarmati define la participación como la capacidad real, efectiva del individuo o de un grupo de tomar decisiones sobre asuntos que directa o indirectamente afectan su actividad en la sociedad y específicamente dentro de la institución en la que trabaja. Siempre pensando esta participación en búsqueda de esa acción emancipadora y de esa pedagogía colectiva. Porque el pensar, el hablar, el participar con otros, lo que nos permite es justamente el compartir conocimientos que nos suman, que nos fortalecen y que también nos constituyen como entramado comunitario, cohesionado. Bueno, traen a Mills hablando de la participación como un proceso permanente de formación de opiniones dentro del seno de los grupos de trabajo y organismos intermedios en torno a todos los problemas de interés común, a medida que estos vayan surgiendo y requieran de soluciones, es decir, de decisiones. Digo, casi como teniendo que hacer un esfuerzo, ¿no? Para pensar esta definición al interior de algunas de las instituciones en las que trabajamos, ¿no? Imagino en el Moyano a todos los grupos de trabajo tratando de generar propuestas consensuadas. Es complicado, pero es un ejercicio en algunos casos necesarios, porque si no, digo, lo que terminamos es generando la suma de los saberes en lugar de poder construir un nuevo saber, ¿no? Esa diferencia entre la multidisciplina y la transdisciplina, digo, difícil de transitar, pero siempre con estrategias para buscar, ¿no? Bueno, traen a Bordenave diciendo que el término participación viene de la palabra parte, participación es parte, tomar parte o tener parte, es posible ser parte sin tomar parte, ¿no? Dice, en los últimos tiempos, en algunos países los ciudadanos desean tener parte cada vez más en el constante proceso de toma nacional de decisiones. La democracia participativa sería aquella en que los ciudadanos sienten que por ser parte de la nación tienen parte real en su conducción y por eso toman parte en la construcción de una nueva sociedad de la cual se sientan parte. Y no siempre es así, ¿no? Digo, vamos a discutir un poquito sobre eso. Bueno, hablan de las propuestas neoliberales, ¿no? Y dice, la participación centrada en el individuo y en la competencia como la alternativa más adecuada y realista. Colocaron el eje de la participación social en el individuo, en la autorresponsabilidad personal, en la crítica
de la dependencia en la autonomía del sujeto y secundarizaron la significación de la estructura, de la organización social y del papel del Estado, colocando el eje en el individuo y no en la sociedad civil. ¿Están de acuerdo? Cunil habla de la participación social y se refiere a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones a nivel de la sociedad civil para la defensa de sus intereses. No implica participación ciudadana en sí, pero todo proceso participativo implica una dimensión ético-política en el reconocimiento mutuo de necesidades, sujetos y construcción colectiva. Puede marcar direccionalidad y sentido de cambio o utilizarse para reproducción de lo existente. Eso siempre es así. Digo, la organización, más allá de que lo diga acá Cunil, la organización social no implica en sí mismo un avance en el sentido de mejorar las condiciones de distribución o de equidad. En muchos casos la organización social en ciertos espacios lo que hace es generar una acción conservadora, ¿no? Que lo que reproduce es la situación existente, hace que nada cambie, ¿no? Que todo se mantenga como está ahora. Entonces, esa posibilidad de generar discusiones y debates que nos permitan pensar qué es lo que pasa en ese espacio territorial con la distribución del poder, con la distribución de los recursos, con el espacio que se ocupa en la estructura social, en las mesas de discusión o de participación, es central si queremos que algo cambie, ¿no? Bueno, mencionan que la participación puede ser tomada como influencia, como recomendación, como control de gestión, como cogestión o como autogestión, ¿no? Digo, enmarcado incluso desde las políticas públicas, se dieron diferentes etapas en la convocatoria a la participación. La participación como influencia o como recomendación fue vista en muchas situaciones, trabajando con consejos consultivos que convocaban a diferentes organizaciones sociales para tomar decisiones y en algunos casos eran tomadas justamente como recomendaciones, ¿no? Sin ser vinculantes esos dictámenes o esas propuestas. Como control de gestión particularmente fueron las políticas sobre las que hablábamos ayer, que invitaban a la participación social de la mano del financiamiento del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que financiaban esas políticas sociales y hablaban de la transparencia, ¿no? Si la comunidad participa y participa en las articulaciones relacionadas a la implementación de esas políticas, se garantiza de alguna forma... Sí. Profe, una pregunta ahí, o sea, digamos que cuando se va a la comunidad o cuando se trabaja en el territorio con estas, digamos, líneas, uno ve que una de las dificultades más grandes es que cada grupo o cada gestión o cada administración lleva una línea diferente, lo que genera en últimas en la comunidad como esa confusión de que cada tanto tiempo viene una forma diferente de involucrar a la comunidad o de participación comunitaria o de bajar algunas líneas. O sea,
cómo posibilitar que la comunidad un poco se abstraiga a que vengan a decirle, digamos, desde diferentes posturas y genere también esa respuesta reactiva, digamos, contra eso, que tuviera como una línea de continuidad, porque cada vez el mismo lugar, el mismo referente social o de salud tiene un nombre diferente, o los talleres tienen nombres diferentes, pero digamos que es como lo mismo. No sé si se entiende mucho, es como cómo generar en la comunidad que pueda participar independientemente de esas líneas que vienen a traerles cada tanto posturas diferentes. Algo así pensaría. Y me parece que sería interesante abrir el debate, porque seguramente entre tus compañeros debe haber alguno o alguna que pueda contestarte. Digo, yo te puedo contar por la experiencia, pero también como parte de lo que venimos desarrollando al pensar el territorio. Eso depende fundamentalmente, o sea, no hay una fórmula para, pero dependerá del momento que esté atravesando esa comunidad. Sin lugar a dudas, la gestión del gobierno nacional, provincial o municipal va a cambiar, y al cambiar esa gestión van a cambiar las líneas de proyectos, ¿no? Digo, en nuestro país no es lo mismo un gobierno de lo que se denomina nacional y popular que el gobierno macrista que tuvimos en los últimos 4 años. Estamos hablando de gestiones en los que el otro, la participación, la perspectiva o hacia dónde vamos es totalmente distinto. Ahora, ¿qué pasa en cada uno de los territorios, ¿no? Lo que nosotros intentamos y lo que trabajamos para generar es que esa comunidad esté fortalecida de tal forma, tenga ese entramado, esa vinculación, ese reconocimiento de quiénes son, para poder sentarse en una mesa de discusión y construir esa relación que uno podría decir de cogestión, ¿no? En términos en los que Héctor Poyese trabaja la cogestión, para que ese municipio sea radical, sea peronista, sea macrista, sea del tinte político que sea, entienda que tiene que trabajar con esos actores sociales territoriales y para esos actores sociales territoriales, ¿no? Entonces, es difícil pensar que el nutricionista pueda sentarse, o el médico, o el director del centro de salud, a decirle al municipio cuál es la línea de acción que va a seguir. No, es impensado en esos términos, pero sí es posible y pensado y puesto en marcha de distintas instituciones y organizaciones de un territorio que vienen trabajando y al que el intendente jamás se le ocurriría pasar por encima, porque la fortaleza está construida por los años de trabajo, porque se reconoce a esas comunidades con decisión, con experiencia, con un espacio de discusión y de debate. Entonces, la estrategia justamente es esta de encontrar y fortalecer esa organización comunitaria, que es la única que puede acotar el avance en la modificación abrupta de los proyectos, ¿no? Si esos proyectos que llevó la gestión anterior fueron efectivos, digo, esa comunidad va a estar defendiéndola, no va a permitir que, porque viene una nueva gestión, se corte en lo inmediato, ¿no? Va a intentar por todos los medios generar las condiciones para que eso continúe. Nosotros, digo, en nuestros trabajos profesionales también, digo, pensar en gestión de políticas, ¿no? Sociales o gestión de políticas de salud, casi el ABC es reconocer lo que se hizo, ¿no? Digo, todo el tiempo en los espacios de formación decimos, bueno, no podemos empezar de cero, porque además, digo,
casi como en la actividad cotidiana, nos encontramos con poblaciones cansadas de la construcción de estados de situación y de diagnósticos, ¿no? Yo siempre cuento que creo que en mi primer trabajo, apenas me recibí, me dijeron, usted es la trabajadora social 123 del año. A ver, todo el tiempo me vienen a preguntar, pero nunca me vienen a dar respuestas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver o forma parte de cómo construimos el vínculo, cómo esa comunidad se reconoce con la fortaleza para luchar para defender sus propios proyectos, ¿no? Se supone que vivimos en un Estado democrático donde los funcionarios son representantes que gestionan no para ellos, sino para las comunidades con las que trabajan. Bueno, eso es tener como horizonte y garantizar los derechos, ¿no? Ahora, no es sencillo generar la participación social para fortalecer ese entramado comunitario, ¿no? Bueno, acá las autoras mencionan y describen cada una de esas dimensiones de la participación social y digo, nosotros nos acercamos más a esa mirada de la participación social enmarcada en la cogestión, ¿no? No en la autogestión, porque consideramos que la comunidad, las comunidades, las organizaciones vinculadas en el territorio no tienen que resolver por sí solas aquellas cuestiones o aquellas cuestiones problemáticas, sino que tienen que tener un Estado con el que es posible cogestionar para garantizar esos derechos que han sido vulnerados. No lo vemos como control de gestión, la participación, porque sí, pusimos incluso ayer el ejemplo de las participaciones de la pobreza de Cardarelli, en los que la participación es sujeta por las políticas, o está sujeta a las políticas sociales para acceder a algún tipo de programa, y tampoco vemos la participación como influencia o recomendación únicamente, porque digo, queda en ese espacio de los escucho y luego decido, ¿no? La idea, la propuesta, lo interesante sería la posibilidad de organización y cogestión con el Estado municipal, con el Estado provincial, ¿no? ¿Se entiende? Digo, finalmente lo que más nos identifica es esa idea de participación social como proceso que permite la realización y el desarrollo de la población, incorporando su capacidad creadora, expresando sus necesidades, demandas y modos de comprender la realidad, proponiendo y defendiendo sus intereses, acordando, construyendo y luchando por objetivos definidos, involucrando a la comunidad en su propio desarrollo y organización, y participando en el control compartido de las decisiones, desde la definición colectiva del sentido y la direccionalidad del desarrollo humano y social, de la cotidianidad y la estructuración de relaciones de las instituciones y el mundo de la vida. Bueno, la ética social y la participación comunitaria, el etos, constituyen la matriz cultural por la cual los sujetos se constituyen en sujetos sociales, ¿no? Y las sociedades elaboran históricamente los parámetros de ciudadanía, justicia y derechos. Es un poco lo que les decía esto de, bueno, nosotros trabajadores sociales, ¿no? ¿Qué vemos o qué tenemos ahí en nuestro horizonte? Pero fundamentalmente nosotros profesionales de la salud, nosotros profesionales de trabajando en las instituciones de determinado barrio, de determinado territorio, y cómo todos construimos esa idea
de justicia social. Hubiese sido impensado que 50 años atrás se hubiese surgido una ley de matrimonio igualitario. Hubiese sido impensado que 50 años atrás nos hablen de garantizar la seguridad alimentaria. Hubiese sido impensado que 50 años atrás se hable de un ingreso universal. Hoy, digo, eso se empieza a expresar y con la posibilidad genuina de constituirse en un tema a tratar en agenda de gobierno, porque esa mirada que cada uno de nosotros tiene se construye colectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos? Hoy, en medio de la pandemia, producto del COVID, digo, todos nos damos cuenta de cómo vive una parte de la población. Y eso quiere decir que antes no lo transitábamos, sí, antes lo transitábamos. Pero ahora nos damos cuenta dónde está pegando más. Vamos a seguir permitiendo esas condiciones de inequidad, y a lo mejor es una oportunidad única para garantizar un cambio profundo en estas cuestiones, ¿no? ¿Y de quién dependerá? ¿Solamente de los funcionarios o de los movimientos sociales y la organización social que sean capaces de sostener en la agenda de gobierno la presión y con su participación la posibilidad de decisión de ciertos temas? Digo, empieza a conectar esta idea de el porqué de la organización social para la acción social y el porqué de pensar el territorio o la comunidad, si estamos pensando en el barrio y en aquellos actores más cercanos. ¿Sí o no? Bueno, las autoras hablan de la acción profesional como producción pública de intervención y acción comunitaria, que asume su dirección ético-política en la generación de condiciones para la realización de experiencias significativas para la organización de la comunidad desde la acción colectiva y el reconocimiento del actor como sujeto histórico en movimiento. ¿Sí? Y ellas hablan en el capítulo 5 sobre las estrategias de promoción y organización comunitaria, ¿no? Bueno, para cerrar esto de la participación comunitaria, dice, cobra sentido multidimensional, lo micro y lo macro pierden sus límites estancos, se unen lo institucional y la acción subjetiva, la pasión y la razón, el conocimiento y la acción se funden dialécticamente para la construcción del cambio y la transformación hacia realidades más justas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y mencionan estrategias de promoción y organización comunitaria que son simplemente algunas de las tantas que ellas ponen de ejemplo para acercarse al territorio y para empezar justamente un abordaje que denominan en la promoción social, ¿no? Como integral, articulado con los diferentes actores y sectores sociales, buscando democratizar los espacios territoriales y las organizaciones comunitarias para la retroalimentación, el diseño y la gestión de las políticas sociales. Para eso es imprescindible que en parte de esa, ustedes vean que ellas vienen de esta definición de la intervención y del ejercicio profesional, pensando en actores, en profesionales trabajando en incumbencias estatales, ¿no? Entonces, este abordaje
con perspectiva promocional tiene que ver con la articulación entre el entramado de organizaciones en el territorio y la vinculación con el Estado, municipal, provincial o nacional, ¿no? Digo, ¿de qué hablamos sino con la retroalimentación de la política social? Las posibilidades de reconocer las problemáticas del territorio para que eso sea insumo básico que genere nuevas políticas sociales o políticas de salud o políticas públicas pensadas específicamente para cada uno de los territorios. Sé que siempre las estrategias de promoción tienen que tener una intención, ¿no? Y que tienen que ser parte de un proceso de planificación, explicando el cambio, la prognosis del cambio, la construcción de ese logro, la perspectiva de ese cambio, que se busca superar las instancias de representaciones y construcciones subjetivas individuales, ¿no? Para pasar a una dimensión de construcción y acción colectiva que retroalimente el saber científico-social. Que la intervención en organización comunitaria es un esfuerzo de desarrollo cuando un colectivo toma conciencia espontánea o suscitada de sus propias necesidades. Toma la iniciativa de un proceso de mejora de sus condiciones de vida, valiéndose de las estructuras, instituciones, organizaciones o actividades existentes y o provocando la creación de nuevas estructuras, organizaciones o instituciones. Digo, esto de toma conciencia espontánea o suscitada tiene que ver justamente con los procesos de intervención que como profesionales o equipos profesionales hacemos en el territorio, ¿no? Digo, muchas veces cuestiones que vemos que para nosotros son obvias y evidentes, que son una problemática emergente, y que estamos buscando la forma para poder visibilizarlo porque la emergencia que atraviesan esas poblaciones hace que otros temas queden ocultos, ¿no? Porque si no sé qué va a comer mi familia esta noche, cómo me están diciendo que me ocupe de las cuestiones de violencia de género, ¿no? No es una cosa o la otra, y esa tensión que se genera entre los equipos que trabajan en el territorio para poder abordar de forma integral cuestiones que a veces se ven como fragmentadas, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice toma conciencia espontánea o suscitada de sus propias necesidades y utiliza las estructuras existentes o busca nuevas estructuras, justamente esa posibilidad de generar condiciones de cambio, en muchos de los casos amerita, necesita nuevas instituciones, nuevas organizaciones, nuevas políticas, ¿no? Pensemos hoy en propuestas sociales ligadas a lo que son nuevos proyectos, no sé, el potenciar trabajo y la perspectiva de incorporar lo que ya se venía haciendo, pero con el reconocimiento de aquellos trabajadores de la economía popular incluidos en el sistema como trabajadores reconocidos, ¿no? Bueno, las características de la intervención colectiva mencionan que tienen la delimitación precisa del lugar, que podríamos decir barra territorio, la delimitación de la categoría de población involucrada, que es a lo que te referías vos, Marcela, creo, cuando hacías mención al texto. La intervención colectiva es de carácter público, ¿no? No es del ámbito privado, no es de de una organización que es la que recibe el financiamiento, sino que siempre tiene esa posibilidad de pensarse como una intervención pública, ¿no? Y se caracterizan por ser intervenciones de larga duración. Y bueno, mencionan ahí en el último punto de ese artículo algunos de los dispositivos que ellos mencionan y describen y analizan algunos de los dispositivos que son reconocidos en
como estrategia de promoción comunitaria y de intervención en el ámbito comunitario, ¿no? Y sin dudas ahí la educación popular es una de esas estrategias de intervención que se dan en los equipos que trabajan en el territorio. La investigación-acción porque es la posibilidad de invitar a la participación genuina a aquellas organizaciones sociales que conocen el territorio, que están día a día en el territorio, es la posibilidad de reconocer sus saberes y construir con ellos lo vivido en ese territorio, reconocer la situación o el estado de situación o el diagnóstico actual y trabajar en conjunto, enmarcados en esa investigación-acción, para generar propuestas que articulen con proyectos municipales o provinciales o nacionales y generen propuestas superadoras de las problemáticas actuales o de potenciar las capacidades de ese territorio o de esa comunidad. La sistematización de las prácticas como estrategia de intervención también, porque justamente es lo que nos permite poner en papel, ¿no? Describir, analizar y reconocer en esa sistematización esos actores y referentes claves que formaron parte de esa propuesta de trabajo conjunta, ¿no? Seguramente de esa construcción de estado de situación, y esto lo que nos permite es justamente reconocer en esa sistematización cuáles fueron los puntos flojos, las debilidades, las fortalezas, dejar un documento que también nos permitiría no empezar de cero cada vez que se cambia de una gestión, ¿no? Tener una sistematización de nuestras prácticas o de nuestras intervenciones en la institución en la que trabajamos es lo que permite que cuando nos vayamos porque asumimos otra tarea en el ejercicio profesional, esa sistematización sirva de documento para los próximos equipos. La sistematización no es la posesión, el trabajo, la potestad de el profesional del centro de salud. Digo, la sistematización es la puesta en es la expresión justamente de la tarea de ese territorio con sus diferentes referentes y es producto de esa intervención, ¿no? Bueno, y la animación o la promoción sociocultural como parte también de las estrategias de intervención. ¿Están ahí dormidos o despiertos? Despiertos. Bueno, los escucho a ustedes ahora un poquito. ¿Qué quieren aclarar? ¿Qué quieren comentar? ¿Qué utilizan de todo esto? Si estas son cuestiones ya vistas, si vuelven habitualmente a la reflexión sobre este tipo de intervenciones, si es lo que buscan al pensar las intervenciones en el marco del trabajo en un territorio determinado, si lo tienen en cuenta, si es posible, si es soñado, si es un horizonte, si es parte de una planificación, si creen que el territorio tiene otras características y que las diferentes organizaciones, instituciones, movimientos sociales de ese territorio tienen algo para decir o no tienen nada para decir, si piensan que el camino es individual y disciplinar, y entonces yo me empiezo a preguntar qué estamos haciendo acá. ¿Están cansados? Bueno, yo vuelvo a repetir que no tengo experiencia en el laburo con y en la comunidad,
Sí, tal vez me pasa en los espacios más comunitarios en los cuales circulo, que estoy como un poco descreída de la participación, ya sea dentro del hospital como fuera. Y eso como que me desanima bastante al pensar en esto. Formo parte como delegada de la Asociación de Terapistas Ocupacionales, de un ente conformado por 30 asociaciones que bregan por el cumplimiento de la ley nacional, y arranqué así como con mucho entusiasmo, y después me fui pinchando un poco, porque cuesta organizarnos bastante internamente, y porque en realidad pareciera como sí de la función de este ente. Me cuesta decir el nombre porque me estás grabando. No, y porque la ULA participa también. Y Mayra, que está por ahí, también participa. Es un órgano consultivo y termina Sí, siendo ya como no un des más común. explicaciones porque ya sé de qué estamos hablando. Perfecto. Sí, ahora, digo, pensemos en cómo se constituye ese órgano, que me parece que es un buen ejemplo. Si yo no sé nada del tema, y ustedes me cuentan que forman parte desde diferentes organizaciones, de una organización de este tipo, la verdad es que yo empiezo sacándome el sombrero y diciéndoles, cuéntenme, porque eso es lo que buscamos. Nosotros necesitamos transmitir un sentido, construir un sentido que seguramente habrá sido largamente debatido para la elaboración de la ley. Pero eso lo tenemos que transformar en un relato que nos permita comunicar para generar el apoyo de la sociedad, de la comunidad, del territorio. Somos un grupo de 30 profesionales bregando para una ley de envergadura nacional. ¿Cómo construimos ese consenso con el resto? Porque cada uno de ustedes está representando, tiene atrás un colectivo, ¿no? Ese entramado, esa vinculación, es la que tenemos que poder analizar, ¿no? La describimos. ¿Y cómo la analizamos? ¿Qué es lo que hay detrás de el armado de una organización de este tipo? ¿Con qué objetivo se creó? Digo, ni nombremos de qué organización se trata, pero ¿cuál es el objetivo en sí mismo? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se creó y cómo se desarrolló en estos años, ¿no? Porque, digo, como objetivo en sí mismo me parece que tenía justamente una misión y una visión absolutamente altruista, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuáles fueron esos intereses? ¿O cuál fue esa arena de disputa que no permitió o que todavía no logró los objetivos buscados? ¿Es algo que se puede resolver en 3 años, en 5 años? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, hola. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo estás? Sí, yo soy otra de las que participa, como dijo Paula. La verdad es que mi participación, igual como ella lo sabe, no tengo una participación muy activa, pero porque también es reciente mi incorporación, y yo trabajo o sea, coordino un dispositivo que pertenece a la vez a una cooperativa que se llama Acompañante a Usuarios de PACO,
y que es parte de lo que es el Hogar de Cristo, que es toda la movida de curas villeros y eso. Y con lo cual también, aparte de este tema, como que se me generaban varias cosas cuando hablábamos de territorio y eso, sobre mi choque al principio con el tema de la iglesia y todo eso, porque bueno, entender que no es la iglesia como institución no es solamente eso, sino también lo que se genera en los barrios, digamos, con las iglesias que están en las villas, con las parroquias de los barrios. Bueno. Pero como que sí, tal vez nos pasa bastante de que las discusiones vayan por un terreno, digamos, y uno que está ahí como más, más en la trinchera. Claro, como que tal vez decís, sí, está buenísimo esto, pero no genera nada en las prácticas, digamos, no, como que no. Es un poco difícil lo cual igual hago mea culpa de nuestra participación así tan, me ha pasado como, en este momento estamos como muy, digo, tal vez uno podría dialogarlo un poco más eso y no abstraerse directamente y meterse en el... Es importante, pero a la vez es un poco difícil, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero como de también tener los tiempos para eso, digamos. Me ha pasado de que hay reuniones que uno está con una situación que te explota todo el tiempo y no tengo por ahí el tiempo de estar en una reunión debatiendo otras cosas que en el momento no es tan acuciante, digamos. Pero bueno, eso. No sé si... Sí, pero sí, Paula, que... No, yo no lo digo por vos, Mayra, puntualmente, digo en general. No, lo pero que me hablaba porque pasa, me pasa un y poco lo que vos decís. autocrítica. Hago también una autocrítica en relación a veces, en lo concreto, como dice Mayra, no hay tiempo para abordar todo lo que el consejo tal vez debería abordar y el cómo. Hay gente que habla mucho y en el chat habla un montón y en los plenarios habla un montón y en lo concreto, bueno, dale negro, bajá la práctica esto, porque si no es hablar y hasta yo me embolo, gente que habla muy bien, que tiene mucho discurso, que está buenísimo lo que dice, pero después no está en lo concreto armando una declaración o armando un pedido de informe. Y hay gente que es súper reconocida, que vos decís, voy a aprender un montón acá, y después no figura, o a veces pasan por el consejo para ir a otro lado en realidad. No sé, por ahí me estoy embarrando. Hay muchas caras que hacen borrá así, todo esto. sí. Borrá todo esto. Queremos Bueno, nombres, Paula, queremos nombres. No. Da nombres. No, O por ahí son las 10, 11 de la noche y se ponen a debatir sobre artículos de la ley y vos decís, me estalla la cabeza, no me podés hacer un debate de un choclo así, de un mensaje de texto, querés matar a ese consejero o consejera. O yo el otro día planteé una acción concreta de una persona que está en situación de calle en San Telmo, está golpeando al que se le cruza, golpeó a una nena, su mamá quiso hacer la denuncia, bueno, y yo como pidiendo ayuda, porque una colega amiga del barrio me estaba también consultando a mí, entonces yo dije, consulta en el consejo, esto es bien para el consejo. Y cri o... Y vos decís, dale, loco, ayúdenme, tanto zaraza que la ley, qué sé yo, y un problema concreto, bueno, y después tiene un funcionamiento de plenarios cada 4 meses y que por ahí algo urgente ahora, bueno, se va a trabajar en 3, 4 meses y vos decís, ya no tiene mucho sentido. Claro, y Aparte porque de que uno las empieza a 30 pensar que en realidad lo que se busca es la chapa que genera ser parte directiva o directivo del consejo, ¿no? Más que la búsqueda del bien común en esa comisión o en ese grupo. Puede pasar, por supuesto, no solamente en el área de salud mental, sino en muchas otras comisiones o asociaciones. Yo creo que igual ahí
hay que replantearse un poco y pensar, digo, cómo nos atravesó el neoliberalismo en general, con nuestras condiciones de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Digo, a mí particularmente me pasa esto de no poder darme el tiempo de participar en todos los espacios que quisiera participar, y yo trabajo solamente en la Universidad Nacional de Lanús, pero tener una designación en la universidad con un cargo de gestión implica tanta cantidad de horas que vos decís, ¿y cuál es el espacio para que yo pueda participar de alguna actividad en un consejo consultivo? Sí, doy clases a la noche, a la mañana corrijo los trabajos, a la tarde hago las compras porque no puedo tener a nadie, digo, en general esto del pluriempleo, de la dedicación, el pluriempleo para sobrevivir forma parte de gran parte de la tarea de los profesionales en nuestro país en los últimos 20 años, 25 años. Eh, entonces la sensación es esta de, bueno, participo, pero participo de verdad o participo para que esté el nombre. Participo porque es la articulación entre el diseño de la política y lo que yo estoy intentando resolver en la 24 o en la 31, porque digo, lo que falta es esa articulación entre aquel que la piensa y aquel que lo está implementando, ¿no? Entiendo un poco que la discusión va en, bueno, la forma de pensarlo está bueno, pero al momento de resolver una situación, me termino encontrando sola, sin los recursos, sin ningún tipo de posibilidad de articulación, y todo el piripipi no cambió nada, ¿no? Sí, la situación que me pareció a mí muy bueno ese ejemplo que dio Paula, porque mostró, me parece que fue muy evidente o sea, fue como estamos discutiendo, o sea, la ley de salud mental, la importancia de la ley, los cambios que genera el cambio de paradigma, y ella llevó una situación concreta que era como, digamos, tampoco tan rara, porque realmente es lo que, o sea, era una situación muy cotidiana, pero también que necesitaba una respuesta, y no hubo una orientación, o sea, nada, no, como, no, ni siquiera, como que mostró un poco, me parece, esa como especie de disociación entre nos sentamos a discutir y a teorizar y lo que eso genera en las prácticas, y lo que genera en las prácticas a corto plazo, digamos, ¿no? Como en lo que está pasando. Parece que esa situación mostró un poco eso, porque juntarse digamos, uno puede tal vez hacerse el tiempo de juntarse cuando está en un trabajo y está implicado, juntarse el tiempo de, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero si ve que no va a generar nada, digamos, es como un poco A ver, frustrante. yo lo entiendo, pero casi como, digo, me parece que intento reconocerlo como imprescindible, esto de en algún momento como equipos de trabajo, ¿no? Poder parar a pensar hacia dónde vamos, ¿no? Digo, justamente en momentos como estos, el agobio de la tarea cotidiana nos genera una sensación de desasosiego, de falta de horizontes, por lo que sucede, pero también por lo que implican nuestras intervenciones. Entonces esto de parar un poco en algún momento y pensar con los otros, ¿no? Con los pares, pero también con los que forman parte de nuestra, de nuestra cotidianeidad en, en el trabajo, ¿no? Y pensar, bueno, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Cómo imaginamos que podrá ser el mañana? ¿Qué capacidades tenemos hoy para pensar ese mañana? ¿Quién va a definir por nosotros
cuál y cómo va a ser ese mañana, qué posibilidades de incidencia tenemos, reales, concretas. Eso nos quiere, digo, porque también eso corre el peligro de decir nada se puede hacer, las cartas ya están echadas, y por lo tanto sobrevivo como puedo, o me dedico a la jardinería de ahora en más, no sé. Lo repito habitualmente, pero nunca me he dedicado a la jardinería. Me encantaría la jardinería además de la profesión. En algún momento sí lo voy a hacer además de, no, no en lugar de... si nosotros no nos atrevemos a pensar cambios concretos y a darnos cuenta que no son producto de nuestra acción individual, que solamente son posibles si los podemos pensar como colectivo profesional, como equipos, construyendo en redes, formando parte de organizaciones, discutiendo en espacios, digo, nosotros siempre decimos de abajo hacia arriba. Ahora, ¿cómo llega ese de abajo hacia arriba a formar parte de una discusión o de una mesa en la que la política pública pueda tener un giro? Y nosotros tenemos referentes de movimientos sociales ocupando espacios de discusión o de debate, ¿no? Digo, era impensado hace... Recuerden nada más el 2007, digo, y siempre lo cuento porque un día salí a trabajar en el lugar y me encontré con una inmensa cola de... en aquel momento decíamos cirujas, recolectores, no, recolectores vino después. Digo, los que hoy decimos recolectores, los cartoneros. Los que decimos hoy recolectores de basura, en ese momento los cartoneros, año 2002, 2003, empezaban a constituirse, a registrarse como tales en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Digo, etapa de Ibarra en la ciudad de Buenos Aires. Si uno ve ese recorrido, ¿no? De ese momento al 2007, año en el que asume Macri en la ciudad de Buenos Aires, y les dice que los va a meter presos uno por uno, porque se están robando la basura de la ciudad de Buenos Aires, están cometiendo un delito. Eso es en el año 2007. En el año 2013 se firman los contratos de gestión social entre las cooperativas de cartoneros y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las cooperativas de cartoneros hoy sobreviven, y ahí la organización social de esos cartoneros es la que hoy está representada. Fue el inicio del movimiento de trabajadores excluidos, y es lo que hoy forma parte de la CETEP. CETEP, que representa, digo, esa primera organización de cooperativas de trabajadores, es en la que estuvo involucrado Grabois, que hoy ocupa un espacio, por lo menos en la construcción de ese sentido común, ¿no? De decir hacia dónde, qué, de animarse a proponer, pero atrás hay un tercio de la población económicamente activa. Ese tercio son los trabajadores que no están en relación de dependencia, ¿no? Es justamente ese movimiento de trabajadores excluidos, es justamente los trabajadores de la economía popular. Pero cuando hablamos de organización social, hablamos de organización que pueda generar algún tipo de cambio. Y la verdad es que los cirujas, los cartoneros, ¿cambiaron sustancialmente su vida? No la cambiaron sustancialmente, no. Pero tienen una posibilidad de organización, tienen un ingreso asegurado como parte de la cooperativa de cartoneros, un espacio físico, un espacio verde donde hacen su trabajo, tienen un ingreso mensual y una obra social. Cambiaron sus condiciones, pero se sienten en la mesa de discusión, además, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio ese cambio en un gobierno como el gobierno macrista? Porque Macri digo, el gobierno macrista porque en ese momento Macri era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Entendió de qué se trataba? No, el tema es que se organizaron de forma tal que pusieron su demanda en la agenda de gobierno, ¿no les parece?
Bueno, gente, no sé, algo que quieran comentar. Habíamos quedado en que iban a analizar un poquito cada uno de sus territorios. ¿Quieren que hagamos 10 minutitos de recreo y volvemos a que ustedes cuenten un poquito ese análisis sobre el territorio? ¿O prefieren que lo puedan sintetizar en grupos o individualmente y que iniciemos con eso el próximo encuentro? Y hoy lo demos por terminado. Si no me contestan, voy a decidir sola. Yo preferiría dejarlo para la próxima, Ujú. para hacerlo un poco más, pero también si hay algún momento en que se pueda apagar la cámara, porque me pasa lo mismo que Paula, a veces no quiero decir nombres o demás, porque al hospital que pertenezco, la dirección está muy vinculada a la UNLA y a la maestría en particular, y a veces es medio difícil hablar. Bueno, a ver, lo que yo puedo hacer, si a ustedes les parece, yo subí el encuentro de ayer al aula virtual, porque digo, fue el pedido de Sonia particularmente, me dijo, lo podés grabar por si alguno no puede estar. Yo lo que hice fue subirlo a YouTube y pasar el link. En lugar de subir ese link al aula virtual, lo que puedo hacer es pasarle ese link directamente a aquel que no pudo estar hoy, pero para ello los necesito a ustedes eh, como intermediarios o como mediadores, eh, decirle Estamos todos paranoicos. Ay, Sí, sí, Estamos hola, profe. paranoicos. no, a ver, Todavía no hemos tenido la oportunidad de plantear la incomodidad que sentimos con las grabaciones. ¿sí? Entonces, claro, entonces todavía estamos como en veremos. Somos todos bastante participativos, pero la A ver, situación no nos es agradable a ninguno. Mucho sí, menos después de leer a Foucault y leer sobre control social, seguro. bla, bla, bla. A A mí no ver, me molesta, perdón, a mí no me molesta que se grabe. La verdad que no me incomoda, digo, me parece parte del sistema en el que estamos. Lo que sí sí. se puede hacer, que hicimos en otras materias, en otros seminarios con otros profes, es que la parte más de clase, donde vos presentás, por ejemplo, el Power y toda esa presentación, grabarla y después cortar, y ahí sí liberamos el comentario Es constructivo entre todos. Me parece excelente, que eso lo podemos es hacer. excelente, Me parece sí. más práctico. Porque Bueno, seguramente a vos también te piden que subas el link al campus, porque también es una manera de nosotros poder ingresar ahí. Digo, me parece sí. que podemos hacer eso, Bueno, si te gracias. parece. Mira, no se me había ocurrido eso, sí. Sí, está bien. Bueno, entonces hacemos eso. Escuchen, en la semana que viene nos vamos a encontrar el viernes. Yo le había propuesto a Sonia 6:30 de la tarde, pero si todos están de acuerdo y pueden, arrancamos a las 6, arrancamos con compartir las experiencias sin grabarlas, y después cuando empezamos a trabajar el tema, que la propuesta era que puedan leer a Eduardo Menéndez, perdón, que puedan leer bueno, Eduardo Menéndez también, pero que puedan leer a Róbere, a Mario Robre con Redes en Salud. Yo trabajo ahí siempre con un librito de Redes en Salud, que no lo tengo digitalizado, que es este. Entonces busqué ahí un material de Mario digitalizado y es el que compartí con ustedes, así que nos vamos a ajustar a trabajar con ese material que está compartido, y bueno, si alguno de ustedes tiene esto y trae algo significativo, si no yo sumaré algo de este libro. Entonces, a las 6, si están de acuerdo, nos encontramos y empezamos a compartir las experiencias de análisis de ese territorio sin grabación, y cuando empezamos a trabajar más conceptos teóricos ligados a redes, redes de salud enmarcadas en la participación comunitaria, en la planificación estratégica, en la intervención en el marco de la comunidad, ahí grabamos. ¿Están de acuerdo? Bueno, que descansen y está bárbaro que se hayan animado a expresarlo, porque
nada, a mí también me generó esto de nadie habla, están hartos, que nadie se anima a decir nada, así que... Bueno, les mando un beso y buen fin de... Perdón. Sí. Perdón. No, yo quedé engrampada ahora con la grabación, entonces. No. Me gusta. No, No, pero, a ver, solamente... Yo desde que arrancaron las solamente que- clases